7:33, estamos de regreso. Está acá en el estudio con nosotros el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está usted? Rafael, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien, un poco cansados por el recital, pero muy bien, gracias. A ver, contingencia política, ¿cómo se trata con un legislativo donde ante una denuncia como la que hubo en contra del presidente Gabriel Boric, salen voces inmediatamente a decir que acá se repite un patrón de ocultamiento, se arrojan sombras de dudas sobre la actuación del presidente y por tanto de la presidencia en un país presidencialista como Chile, y donde hay evidentes contradicciones entre las posturas? Voy a hablar de dos diputados de exactamente el mismo partido, Jerónimo Ramírez de la UDI y Juan Antonio Coloma de la UDI, uno diciendo que hay un patrón de ocultamiento, el otro diciendo que no, que hay que tener cautela con estas cosas. ¿Hay alguna suerte de coordinación para que esto no pase de la guerrilla política al debilitamiento institucional? Bueno, yo creo que en alguna medida hay que ser siempre muy responsables con las cosas que se dicen, pero eso no necesariamente es la norma de conducta de todos los actores políticos. Uh-huh. Y finalmente, bueno, hay quienes creen que a propósito de este tipo de situaciones hay que criticar por criticar, uh-huh. Pero bueno, sobre esto ya se refirió el abogado del presidente y la ministra Vallejo, pero es evidente que la denuncia contra el presidente Boric carece de todo fundamento. Uh-huh. Literalmente, si uno ve los antecedentes, basta con lo que ha salido en los medios de comunicación, no tiene pies ni cabeza. Entonces yo lamento que haya actores políticos que traten de sacar pequeñas ventajas a propósito de esta situación, y nos distraemos de lo que importa, porque los chilenos siguen teniendo problemas en su vida cotidiana y tenemos que hacernos cargo de esos problemas. Por eso es tan importante que se haya aprobado la ley de presupuesto. Por eso el gobierno está comprometido en lo que hemos denominado las tres seguridades: seguridad económica, seguridad pública, seguridad social. Por eso ha sido tan importante el aumento significativo de recursos, por ejemplo, en la ley de presupuesto para reducir las listas de espera. Entonces, bueno, hay quienes pretenden distraerse en este tipo de polémicas inconducentes, que al final todos sabemos cuál va a ser el resultado. A mí no me queda duda que, fruto de la investigación, va a quedar acreditado que esta denuncia no tiene sustento. Sí, yo creo que la expresión que usamos hoy día en la mañana, los denunciantes se marcan solos, digamos, no hay para qué disputarles el balón. Ahora bien, no, es que, disculpe que lo diga, pero esta denuncia no tiene pie ni cabeza. Uh-huh. Y toda persona medianamente seria y medianamente informada lo sabe. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y por eso a mí me llama la atención que, bueno, se siga después de no sé cuántos días con esta polémica y no nos concentremos en lo que importa, que es cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos. A eso debería estar abocado el sistema político. Uh-huh. Por cierto, tenemos posturas diversas, somos una sociedad democrática, no todos necesariamente deben creer los mismos mecanismos para solucionar los problemas de las personas, y en eso consiste el debate democrático, pero aboquémonos a eso, a legislar, a sacar adelante iniciativas que nos permitan generar condiciones para el crecimiento económico, para proteger a las personas desde el punto de vista social, para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad pública, y no estar distraído en estas discusiones que son inconducentes. Ya, y el otro punto que surgió después de que esta denuncia mostró ser bastante feble en el mejor de los casos, es cómo se accedió a esta información. Yo he leído versiones contradictorias, pero muchas han dicho que cualquier persona denunciada tiene derecho a saber que lo que ha sido denunciado, mientras que otros dicen que en este tipo de causas reservadas, este sistema de acceso a las causas no está abierto a todo el mundo. ¿Cómo se accedió a esto? ¿Se hizo de qué manera? ¿Cuál fue el método? Porque es eso lo que está en cuestión acá. Bueno, sobre eso, una precisión que hizo el ministro Cordero: quienes toman conocimiento de esta denuncia son los abogados del presidente. Uh-huh. Y en segundo lugar, esto también se va a acreditar. O sea, yo no veo cuál es la ansiedad, porque todos dicen que se puede, que no se puede. Ayer vi un programa de televisión donde hicieron el ejercicio y dijeron que se podía. Uh-huh. Pero hay quienes insisten en algo distinto. Bueno, eso también se va a esclarecer completamente. Entonces yo no entiendo para qué seguir especulando y se gastan tintas y tintas ríos de tinta, eso, en artículos respecto de esta polémica. Y bueno, esto es algo práctico que se va a esclarecer. ¿Es una polémica artificial? Insisto, o sea, si uno va donde los chilenos, porque esto es como que el debate político fuera un meme permanente. Disculpe que lo diga así, un meme permanente. Entonces estamos todos los días hablando de un meme. Claro, el meme genera rating, claro. El meme es entretenido,
Pero la pregunta, ¿tenemos que estar abocados a ser parte de un meme permanente, a comentar un meme permanente, o tenemos que hacernos cargo de los problemas que afectan a las personas? Y yo lamento que al final la élite se involucre en esto. Por eso digo, toda persona que sea medianamente seria, medianamente informada, sabe que al final este debate genera una distracción respecto a lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Cómo nos concentramos en mejorar la vida de los chilenos. Y el presupuesto está orientado a eso. Es un presupuesto que se plantea que es para cumplir con Chile. Por eso hay más recursos en salud, por eso hay recursos para seguir reduciendo el déficit habitacional, por eso hay recursos para seguridad pública. Sí. Entonces, yo por lo menos tengo claras mis prioridades. El gobierno tiene claras sus prioridades. El gobierno está concentrado en el esfuerzo de gobernar y de sacar adelante esta iniciativa. También quiero señalar, Rafael, que hay actores de la oposición que tienen una lógica constructiva. Usted mismo hizo referencia a declaraciones de diputados del mismo partido, pero que tienen actitudes distintas. Yo por lo menos valoro a quienes se concentran en lo que realmente le importa al país, que es cómo mejoramos la calidad de vida en Chile. A ver, es parte de la tendencia natural de la clase política de repente golpear la ceja rota del boxeador, digamos, del adversario. ¿Tiene que ver esta polémica, digámoslo así, injustificada con el golpe del caso Monsalve? Son casos completamente distintos. Pero también al respecto del caso Monsalve, ese es un caso que está radicado en la justicia. La justicia tiene que hacer su trabajo. Pero fue un golpe tremendo para el gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas que es una denuncia grave y por tanto tiene que ser completamente esclarecida. Y nosotros esperamos que la investigación sea exitosa y que finalmente se acrediten cómo fueron los hechos. Y se ha señalado que la denuncia es verosímil y coherente. Pero está radicado en la justicia y tanta interferencia política respecto de los casos que son netamente judiciales, que tienen que ver con la eventual comisión de delito, bueno, debieran radicarse donde corresponde. Estos casos no se resuelven en sede política, se resuelven en sede judicial. Estamos hablando, además, en ese caso, de una denuncia que es gravísima. Entonces, bueno, yo espero que porque, a ver, lo que ocurre al final es que se gastan ríos de tinta en muchas de estas polémicas, pero al final, bueno, se concluyen las investigaciones, se acreditan los hechos, se sabe qué es lo que realmente aconteció. Y ese trabajo obviamente lo tiene que hacer el Ministerio Público, finalmente se tiene que pronunciar la justicia. Muy bien, pasemos entonces al presupuesto, que es el tema que voy a mencionar ya 2 veces. Por supuesto los recursos que van a seguridad probablemente... Perdón, sobre el tema de cómo se enteró los abogados del presidente, insisto, ayer un canal de televisión abierta hizo el ejercicio y pudo hacerlo. Es un dato. No entiendo cómo podemos llevar tantos días. Si bastaba con escuchar lo que decía el abogado asesor de la denunciante o la propia historia de la denunciante. La denuncia es una cosa que literalmente no tiene pie ni cabeza. Para decir, ¿por qué nos dedicamos a cosas importantes? ¿Por qué nos concentramos en cosas importantes? Y bueno, la Fiscalía está llevando adelante su investigación y no me cabe duda que esto así va a ser acreditado. Bien. Pasemos entonces al presupuesto. Tenemos un aumento de recursos en seguridad, incluyendo el anhelado ítem de 1.300 más carabineros y 243 policía de investigaciones, o sea, efectivos de la policía de investigaciones. Aparte, yo como reportero he visto que se mejoró el equipo de protección personal, los chalecos antibalas, los cascos tácticos, el armamento que teníamos. Ha habido mucha inversión en los instrumentos que utilizan las policías para llevar adelante su trabajo. No solo que estén con mejor armamento, más protegidos, carros blindados, etcétera, para determinadas operaciones que son especialmente riesgosas, sino que también tecnología de punta para llevar adelante investigaciones, porque hoy día los medios científicos en el mundo son muy relevantes para esclarecer hechos. Usted ha visto a propósito de las pruebas de ADN cómo en Estados Unidos muchas condenas que se produjeron en el pasado han sido revertidas, producto de que había un sesgo. Claro. Que tenía que ver con particularmente con el tema racial, que es un tema muy complejo en Estados Unidos. Bueno, en Chile nosotros necesitamos tecnología de punta para llevar adelante estas investigaciones. El crimen organizado tiene más recursos, es más peligroso, es más
es más violento, Ujú. pero adicionalmente tiene una capacidad para adaptarse y incluso se adapta más, perdón, eh, eh, se adapta más rápido a los cambios que lo hacen las instituciones del Estado a cargo de la persecución penal. Y por eso tenemos que estar en la avanzada. Y por eso hay recursos para la Fiscalía, recursos para Carabineros, para la PDI, para aduana, para todas las instituciones que están a cargo de finalmente llevar adelante la persecución penal en Chile, investigar eventuales delitos. Aduana, que es fundamental para evitar que entren armas en Chile. Si el problema hoy día es que en Chile tenemos un mercado de armas que nunca habíamos conocido, con armas que son de calibres absolutamente prohibidos para civiles, con cadencias de tiro, con especificaciones que son para países que no eran como Chile hace años. En Chile hace 10 años sabíamos que había armas no registradas, pero eran revólveres, a lo sumo un par de pistolas. Hoy día tenemos fusiles ametralladores, tenemos subametralladoras y tenemos armas modificadas. El punto es, cuando este gobierno toma el poder, tenían la mayoría, o sea, teníamos un número importante de estos camiones escáner inutilizables. ¿Cuántos vamos a tener ahora? ¿Qué porcentaje de la carga que entra a Chile se puede revisar efectivamente en la aduana? Bueno, ha habido una inversión para efectos de contar con también tecnología de punta para efectos de revisar los cargamentos, los containers que llegan al país. Obviamente el nivel de carga que hay es enorme. De hecho, también países desarrollados no alcanzan a hacer una revisión completa de lo que llega a sus países, pero hay una inversión y un salto importante. Porque efectivamente tenemos que hacernos cargo del desafío que existe en nuestros puertos y en nuestras fronteras, donde hay todo tipo de contrabando, pero lo más complejo es la droga y las armas. Hemos visto cómo efectivamente cada vez más recurrente que se utilizan armas de fuego en la comisión de delitos. Por eso se ha hecho también una modernización del armamento de que disponen las policías, porque finalmente cuando actúa la fuerza pública tiene que hacerlo en condiciones primero de protección a los funcionarios y funcionarias, pero adicionalmente que sea de carácter disuasivo respecto de quienes utilizan estos medios violentos. Y eso implica, lo estamos discutiendo a propósito de las reglas de uso de la fuerza, que está regulado cuándo se puede utilizar la fuerza, qué tipo de fuerza, pero eso no significa que tenga que haber una fuerza equivalente. El óptimo es que tenga mayor capacidad, obviamente, el policía o la policía que participa de un operativo para efectos de poder controlar la situación, detener a los responsables y en caso de ser agredidos poder defenderse, o en caso de que está en peligro la vida un tercero también poder utilizar los medios idóneos. Llevamos 2 años casi, no, año y medio, discutiendo sobre infraestructura crítica y el reglamento del uso de la fuerza. Son dos leyes muy importantes. Ahora, buena noticia, el Ministerio de Seguridad se vota el próximo martes en el Senado en el informe de la Comisión Mixta. Ya. Y esperamos que se despache. Se ha avanzado en todos los proyectos también para fortalecer a la Fiscalía. Y reglas de uso de la fuerza ya está en segundo trámite, y infraestructura crítica está todavía en primer trámite. Es un proyecto bien importante porque permite disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica y por tanto poder destinar a carabineros a funciones de otra naturaleza, que son propias de la naturaleza, podríamos decir, de carabineros. Y eso obviamente es una herramienta para proteger de mejor forma finalmente a las personas. Claro. ¿Por qué en esta ocasión estamos tan interesados en tener una ley de infraestructura crítica y en el gobierno de Sebastián Piñera no? Todos sabemos el contexto en el cual se legislaba en aquel tiempo, y todos sabemos el cuestionamiento que hubo respecto de particularmente la situación de violación de los derechos humanos, que de acuerdo a los organismos internacionales fue grave. Pero quiero señalar, yo no era ministro en ese tiempo, pero la reforma constitucional de infraestructura crítica es una reforma de mi autoría. En rigor, para ser bien responsable, los dos que iniciaron esta iniciativa fueron el senador Piu y la senadora Aravena. Pero este proyecto finalmente se cayó en la Cámara de Diputados por los votos de una parte del oficialismo y gran parte de la oposición. Y por tanto ahí acordamos presentar un nuevo proyecto. Y lo firmamos junto a otros senadores, que básicamente, bueno, es una herramienta que hoy día ya se está utilizando en el norte. Claro. El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte ha sido posible por la reforma constitucional, que además permitió dictar un decreto con fuerza de ley para regular desde el punto de vista legal esa materia. Pero lo que respecta a la infraestructura crítica propiamente tal, está pendiente la dictación de la ley correspondiente. Y si vemos cómo ha funcionado en el control de frontera, ha tenido un muy buen resultado. O sea, por cierto que todavía tenemos desafíos,
pero en respecto de ingresos irregulares, obviamente las cifras son mejores que las que teníamos antes del despliegue de las Fuerzas Armadas. Eso fue posible por esta reforma constitucional, reforma que además en su momento, el primer proyecto, el que se cayó, podríamos decir, Sí. había sido indicado por el gobierno, perfeccionado por el gobierno. Nosotros tomamos el texto final que se había caído en la Cámara, lo repusimos. Como no se había caído en la primera votación, sino que en la última, no había que esperar el año. Ya, perfecto. Porque si se rechaza la idea de legislar, usted sabe que hay que esperar un año. Aquí no, año. aquí había avanzado todos los Como pasos. pasó con la reforma del tributario. Sí, y si mal no recuerdo, se cayó el informe de la mixta. Por tanto, no hubo ley. Entonces nosotros, si mal no recuerdo, pero puede haber sido otro trámite, pero ya había avanzado en ambas cámaras. Ya. Y bueno, aprobamos esa norma. El gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional por este articulado que obliga al test de drogas al presidente de la República No. de los Ministros. No. ¿No? Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional respecto de muchas normas que son inadmisibles, que no tiene que ver con el fondo, uno puede compartir el propósito de la norma, pero la Constitución es clara, todo lo que revoque gasto es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ya. Por otro lado, no se puede prestar una indicación que vaya fuera de las ideas matrices, y la ley de presupuesto tiene una finalidad bien específica y clara, rige solo por un año además, entonces no se puede regular una materia de carácter permanente a través de la ley de presupuesto. Y por tanto hicimos la reserva de constitucionalidad, vamos a recurrir todas esas normas, porque se ha transformado en una mala costumbre que mociones o indicaciones que son inadmisibles, finalmente la sala de alguna de las cámaras la declara admisible para seguir tramitándola cuando todos saben que va en contra de lo que establece la Constitución. Y por tanto se tomó la decisión de ir al Tribunal Constitucional. Pero respecto de ese punto que usted plantea, vamos a proponer algo distinto, vamos a poner legislar en serio, porque aquí lo que hay es una glosa vaga que señala que se va a realizar un examen, pero no se dice quién realiza el examen, cuál es el efecto del examen ni nada. Ya. Entonces, actualmente hay una normativa que se aplica a los funcionarios públicos. Hay exámenes aleatorios, o sea, aleatoriamente se decide en qué servicio se realiza el examen y se hacen exámenes de droga. Y de hecho hay varios subsecretarios que han sido sometidos a estos exámenes, jefes de división. Estamos hablando de, obviamente, las altas autoridades dentro de los servicios públicos o dentro de los ministerios. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es extender esta normativa a todas las autoridades, toda vez que hay norma expresa en nuestra legislación que señala que no se puede ser ministro de Estado ni subsecretario si se tiene dependencia a una sustancia prohibida o a una droga, salvo que sea bajo prescripción médica. O sea, si una persona tiene un tratamiento, obviamente es distinto. Y eso tiene que ser acreditado por un facultativo, por un médico. Entonces, lo que hemos dicho es que esta norma obviamente no tenía nada que ver con la ley de presupuesto, pero si se va a regular en serio, y ya existe un mecanismo, y por tanto nosotros vamos a regular esto de manera adecuada. ¿Y cuáles son las otras reservas que el gobierno Sobre lo otro, bueno, en su momento vamos a hacer el anuncio, pero no hemos querido tampoco adelantarlo porque no tiene que ver con el fondo, sino que tiene que ver con la Constitución, porque Ya. uno puede compartir una determinada indicación, pero el punto es la ley de presupuesto la herramienta para legislar sobre determinadas materias, entendiendo que la ley de presupuesto tiene que ver con el presupuesto y además se aplica solo por un año. Entonces hay otro tipo de observaciones y en su momento vamos a Ya. dar a conocer el detalle, pero el ministro Marcel dijo claramente, por ahora no vamos a entregar el detalle porque si no la discusión va a ser sobre el fondo. Incluso cuando uno ve la discusión en sala sobre la admisibilidad, los parlamentarios cuando la argumentan dicen es que esta es una buena idea, es que esto el país lo necesita, pero no se pronuncia respecto de si la Constitución lo permite. Perdón, nadie regula esto, porque es hay que- una biblioteca del Congreso Nacional que tiene un grupo de abogados de excelencia que les pueden decir inmediatamente esto no es admisible. Hay un informe Hay técnico, think sí, no, tanks. hay un informe técnico que realizan las secretarías de ambas cámaras. Y por tanto, cuando se presenta una moción, la diferencia entre un mensaje y una moción es que el mensaje es del presidente, la moción es de los parlamentarios, pero son ambos proyectos de ley. Cuando se presenta una moción, esto es un proyecto de ley que tiene un origen parlamentario, la mesa de la respectiva corporación califica si es admisible o inadmisible esa moción. Pero la sala tiene la atribución de poder modificar esa calificación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un parlamentario pide la palabra, dice, yo creo que esto es constitucional o es admisible, se vota. Y se vota, pero no necesariamente de acuerdo al mérito jurídico.
Y por tanto, entonces se transformó en una costumbre declarar admisibles mociones e indicaciones. Las indicaciones son cuando existe un proyecto de ley, yo le quiero hacer un cambio, Claro, es una claro. indicación. Y una moción es un proyecto de ley nuevo, de origen parlamentario. Entonces, cuando se presenta una moción o una indicación, existe la costumbre de declararlo admisible, aunque el informe jurídico de la Secretaría de la respectiva corporación, avalado por la mesa de la corporación, dice lo contrario. Y por tanto se sigue tramitando. Y por eso nosotros hemos dicho, bueno, esta vez vamos a tomar esas indicaciones inadmisibles y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Porque finalmente tenemos que respetar las reglas del juego. Es Todos. que el punto es la cantidad de recursos que se gastan en el proceso. ¿Cómo va a operar la reforma al sistema político? Aquí tenemos una materia, esto del 5% de algo que fue propuesto en su momento por la Comisión Experta en el segundo proceso constituyente, eso y la ley antidiscolaje. ¿Cómo vamos a hacer que esta limitación a la atomización del espectro político no pierda representatividad de los valga la redundancia, de los representantes electos? A ver, en primer lugar, se presentó esta semana un proyecto. Ese proyecto es de origen parlamentario. Es un proyecto que creo tiene un importante nivel de apoyo en el Senado, pero no necesariamente en la Cámara. Nosotros creemos que es necesario sacar adelante una reforma política. Hemos dicho que es una reforma acotada, que tiene que estar orientada a enfrentar la atomización y generar incentivos al agrupamiento, es decir, personas que comparten visiones de país, valores y principios, bueno, que formen parte más o menos de las mismas fuerzas políticas, porque hoy día lo que tenemos es que personas que dicen lo mismo, piensan lo mismo, defienden más o menos la misma idea, pero están en no sé cuántos partidos divididos muchas veces por líos personales. El discolaje. Entonces necesitamos fuerzas políticas más representativas. Y lo segundo, que la gente pueda distinguir entre una fuerza política y otra, porque hoy día es como elegir un plan de ISAPRE cuando uno evalúa el trabajo parlamentario. O sea, mucha gente es ruido, ¿no? Porque la gente dice, bueno, yo le pregunto a la gente, ¿usted por qué votó por tal persona? No, es que la verdad es que era el único que nos viene a ver, o nos trajo una torta para el aniversario del Club de Adultos Mayor, o le regaló unas camisetas al Club Deportivo. Acto sigo le pregunto, ¿pero usted sabe cómo vota ese parlamentario? ¿Sabe qué ideas defiende? ¿Sabe cuáles son las leyes que ha promovido? Y muchas veces esa información no se toma en cuenta por parte de los ciudadanos al momento de votar. Entonces, lo que existe en otros países del mundo es que los partidos tienen cierto orden, de manera que uno pueda distinguir que votaron unos y que votaron otros. Y de esa manera, entonces, la ciudadanía puede elegir entre unos y otros. Los que más me representan, los que menos me representan. Puedo yo votar por una elección, si me defraudan puedo votar por otro. Pero eso le genera, podríamos decir, un sistema democrático de mayor estándar, porque hay información disponible, más fácil de procesar, para efectos que los ciudadanos y ciudadanas decidan a quién le dan su confianza cuando emiten el voto. Pero, obviamente, para que esta reforma sea posible, se requiere un diálogo, y hemos dicho que tenemos que seguir avanzando. Entonces, este proyecto es un insumo. Hay otros insumos más. Hay un proyecto que presentaron se presentó en la Cámara hace un tiempo atrás a propósito de las federaciones de partidos. Son distintos insumos que hay que tener a la vista para efectos de generar un acuerdo que nos permita sacar adelante esta reforma. Me queda una última pregunta. La última vez que estuvo por acá me dijo que más o menos en la fecha en que íbamos a saber si la expresidenta Bachelet se iba a postular nuevamente al cargo, por esa fecha íbamos a estar sabiendo sobre la reforma de pensiones. Todavía no sabemos ninguna de las dos. Yo entiendo que la expresidenta Michelle Bachelet ha dicho un montón de veces que espera la aparición de nuevos liderazgos y no parece haber cambiado mucho su postura. Pero en cuanto a la reforma del sistema de pensiones, ¿cuándo vamos a tener una ley al respecto? Si Dios así lo quiere. Hay un plazo acordado por la Comisión del Senado, la Comisión de Trabajo de la Cámara, que es el mes de enero, para que se despache en segundo trámite. Este proyecto ya se despachó por la Cámara. Sí. Se aprobó cosas importantes, pero también otra cosa quedó solo a la carcasa, sin mucho contenido. Se ha estado avanzando en el Senado, en la Comisión de Trabajo, y el acuerdo es que el proyecto deberá votarse en enero. Por tanto, aprobado en segundo trámite, pasa a la Cámara. Si la Cámara ratifica los cambios, hay ley. Si la Cámara no ratifica los cambios, hay comisión mixta, pero es un paso adicional. Ha habido esfuerzos de buena fe del gobierno para generar acuerdos. La ministra Jara, el ministro Marcela hayan jugado un rol que me parece que es fundamental y que debe ser destacado, y yo espero que finalmente lleguemos a acuerdo, porque en caso contrario seguir postergando el drama de los jubilados en Chile, que todos sabemos que no llegan a fin de mes.
salgo de vacaciones en febrero, así que espero poder preguntárselo en enero. ¿Y la presidenta Michelle Bachelet, tenemos algún indicio de lo que va a hacer? No. Todos sabemos cuán querida es la presidenta, cuánto respeto genera, incluso en quienes son de otros sectores políticos. Basta con salir a la calle con la presidenta Bachelet y darse cuenta del enorme cariño que le tienen las chilenas y chilenos. Que en general los chilenos somos más bien tímidos, no muy expresivos, en relación a otros países. Pero le quiero decir que cuando usted anda por la calle de la presidenta Bachelet, la gente es muy expresiva, o sea, da cuenta de un cariño que le tiene la gente que es enorme. Ya. Pero ella ha dicho reiteradamente lo que usted sabe. Pero es que no han salido los liderazgos, al menos en las encuestas. Bueno, pero si uno ve la elección pasada, hubo como 7 candidatos, de todos los candidatos que estuvieron encabezando encuestas en un periodo de un año. Hubo mucha movilidad. Y lo que nos enseña o la lección que nos da la elección del domingo pasado, en la segunda vuelta de gobernador y gobernadora, es que, como se dice, la cancha está abierta, el partido todavía se tiene que jugar. Ya, está abierta para que entre alguien de la banca. No, como me refiero a que quienes creen que está clavada la rueda de la fortuna y el resultado de la próxima elección está escrito sobre piedra. Y lo que demostró la elección pasada es que es un partido que se tiene que jugar. Me pasé en todos los tiempos, ministro Álvaro Elizalde. Muchísimas gracias por haber venido a la radio una vez más. Gracias a usted, siempre un placer, y qué bueno que haya disfrutado el recital ayer, que ha estado extraordinario. Estuvo buenísimo, de nuevo.